Good morning, Enlace Academy families. Thank you for tuning in to our first video newsletter of the 2019-2020 school year. Buenos días, familias de Enlace. Gracias por estar con nosotros para nuestro primer boletín video del año escolar 2019 a 2020. My name is Mrs. Cruiser, and I am the principal at Enlace Academy. Mi nombre es Mrs. Cruiser y soy la principal de Enlace Academy. And this is Miss Jessie, our Family Engagement Coordinator. Y ella es Miss Jessie, la coordinadora de la participación familiar. We have 3 goals for our video newsletter. Tenemos 3 metas para nuestro boletín video. Our first goal is to reach more families. We want to make sure that you have a way to stay connected with what's going on at Enlace Academy. Nuestra primera meta es para alcanzar a más familias. Queremos que todos tengan la oportunidad de estar conectados con Enlace Academy. Our second goal is to provide some face-to-face dialogue with you. Nuestra segunda meta es para ofrecerles un diálogo cara a cara. And our third goal is to make sure that we are keeping you updated with what's going on at the school. Y nuestra tercera meta es para actualizarles con lo que está pasando aquí en Enlace. To start off our first video newsletter, we're going to take a look into some of our classrooms and introduce you to some of our amazing staff. Para comenzar el primer boletín video, vamos a visitar algunos salones de clase y presentarles a algunos miembros del staff. I hope you enjoyed visiting our classrooms and meeting some of our staff. Espero que les gustó visitar a los salones de clases y ya conocen un poco mejor los miembros del staff aquí. As a reminder, at Enlace Academy, we have an open door policy. Un recordatorio, en Enlace Academy tenemos una política de puertas abiertas. With an open door policy, that means that you are able to come in and observe your student in the classroom. Con una política de puertas abiertas, ustedes pueden entrar en cualquier momento para observar a su estudiante mientras aprenda. We also encourage you to volunteer in our classrooms to earn points for our family service program. También queremos animarles a venir de voluntario para ganar puntos de servicio a nuestro programa de servicio de las familias. Now we're going to jump into some of the expectations of Enlace families and students. Ahora queremos comentarles algunas expectativas que tenemos para las familias y los estudiantes de Enlace. We're first going to look at our arrival procedures. These have slightly shifted since last year. Vamos a comenzar con el procedimiento de llegadas. Esas han cambiado un poco del año pasado. If students are car riders, they enter through door 5. Si los estudiantes llegan en coche, tienen que venir a la puerta 5. Students should remain in their car until they are stopped in front of the cones. Los estudiantes deben esperar en sus coches hasta que lleguen a los conos. It is also important that cars pull all the way up to the far cone to ensure that we can get more students in the building in a more efficient manner. También es importante que ustedes vayan al final de los conos para que quepan más carros, puedan entrar más estudiantes en una manera más eficaz. When students exit the car, they are to head into the building and either proceed to their locker or grab breakfast. Cuando los estudiantes salgan de sus coches, tienen que entrar en el edificio y luego tienen que ir a los lockers o ir a desayunar algo. We're next going to look at our student uniform.
Ahora vamos a ver el uniforme de los estudiantes. All students at Enlace Academy are expected to wear uniform Monday through Thursday and a special uniform on Friday. La expectativa para todos los estudiantes es que vengan en uniforme todos los días, con un uniforme especial el día viernes. Students should wear a polo shirt. The polo shirt should be green, navy blue, or white. Los estudiantes deben tener puesto una camisa polo. Esos polos tienen que ser verdes, azul marino o blancos. Our middle school students are allowed to wear one additional color of a polo shirt. Nuestros estudiantes de secundaria pueden llevar un color adicional para sus polos. If a student is in grades 5 through 8, they are allowed to wear light blue as a color for their polo shirt. Los estudiantes de quinto a octavo grado pueden venir en polo azul clara. Students should wear navy or khaki bottoms. Los estudiantes deben venir en khakis o en pantalones azul marinos. On Fridays, our uniform is slightly different. Los días viernes tenemos un uniforme distinto. On Fridays, our students are able to wear jeans that are blue or black. Los días viernes los estudiantes pueden venir en pantalones jeans que son azules o negros. Jeans should not have any rips or graffiti on them. Los pantalones jeans no pueden ser rotos ni tener pintura encima. Also on Fridays, students are allowed to wear an Enlace Academy shirt or a polo shirt with their jeans. También los días viernes los estudiantes pueden venir en una camiseta de enlace o con una camiseta polo. On any day that a student is out of uniform, the parent will be notified. En cualquier día que un estudiante llegue sin uniforme, avisaremos a los guardianes. Lastly, we want to review our dismissal procedures. A continuación, vamos a repasar nuestros procedimientos de salida. If you are picking up your student, you have two ways to do this. Si usted quiere venir a recogerle a su estudiante, hay dos maneras de hacerlo. One way is to park outside in our parking lot and enter through door 1. Una manera de hacer eso es estacionarse en el estacionamiento y entrar por puerta número 1. You can then proceed to the cafeteria, and at 3 o'clock, students will be released to you. Luego pueden pasar a esperar cerca de la cafetería y a las 3 sus estudiantes pueden salir con ustedes. The second way is going through our car rider line. La segunda manera es seguir con la fila de coches. Car riders will be picked up from door 5. Los coches pueden recoger a sus estudiantes en la puerta 5. As you pull up to door 5, your student will be called from our cafeteria and will proceed to your vehicle. Cuando llegan a la puerta, vamos a llamar a su estudiante y van a venir a subir a su coche. As a safety precaution, we want to remind you that students should not be picked up from door 5 if you are walking in to get them. Para la seguridad de todos, es importante que tengan en mente que no permitimos que lleguen caminando a la puerta 5 para recoger a su estudiante. If you are going to come in to pick up your student, we ask that you enter through door 1. Si quiere venir caminando, hay que entrar por la puerta número 1. If you are entering the Enlace Academy parking lot from 38th Street and Keel, si está entrando en el estacionamiento por la calle 38 y la Keel, there are times when the line for dismissal can be long. A veces la fila para la salida puede llegar a ser algo larga. To ensure that we continue a smooth flow of traffic, Para asegurar que el tráfico sea fluido, please make sure that you head south on Keel to form our car rider line. favor de crear una fila que vaya al sur de Keel. This will help prevent any traffic that is coming off of 38th Street entering into Enlace Academy's parking lot. Eso puede ayudar que no haya tanto tráfico en el 38 llegando al estacionamiento de Enlace. We now want to conclude with some upcoming events. Ahora queremos avisarles de algunos eventos próximos. On August 30th is Enlace Academy's Picture Day. El 30 de agosto tendremos nuestro día de fotografías. You will be receiving more information about Picture Day in your student's folder. Usted va a recibir más información acerca del día de fotografías en el folder de su estudiante. Also, we will have no school on September 2nd or 3rd.
También para recordarles, no va a haber clases el día 2 y el día 3 de septiembre. Students will return to school on Wednesday, September 4th. Los estudiantes van a regresar a sus clases el día miércoles, el 4 de septiembre. Our last update is our family event coming up on September 5th. La última cosa de que tenemos que recordarles es el evento familiar en septiembre. On this day, from 5:30 to 7, we will host our back to school night. Ese día, el 5 de septiembre, de las 5:30 hasta las 7, vamos a tener nuestro evento Back to School o regreso a las clases. In addition, on this night, we will also have our high school seminar for our 8th grade students. También en esta misma noche vamos a tener nuestra presentación de la preparación para el high school para los estudiantes de 8º grado. 8th grade students and families will receive very important information about how to choose the correct high school and apply. Los estudiantes de 8º grado y sus familias van a recibir información súper importante acerca de las preparatorias y cómo aplicar. Thank you for tuning in today. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. We hope to see you next month for our second video newsletter. Esperamos verles en un mes para nuestro segundo boletín video. Adios. Bye.